Afectuoso saludo en Cristo Jesús a los oyentes de La Voz de María. Iniciamos su programa Caminos de Esperanza, de Fe y de Salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La voluntad de Dios Padre es que todos los hombres se salven. Por eso nos ha enviado a su Hijo unigénito Jesucristo, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, en el seno purísimo de la Virgen María. Nació humildemente en Belén. Creció humildemente en Nazaret y pasó haciendo el bien y grandes milagros para dar gloria al Padre y demostrando que es el Hijo de Dios. Padeció, murió y resucitó para librarnos del pecado y de la muerte. Ascendió a los cielos y desde la derecha del Padre nos envía el Espíritu Santo, del Padre y del Hijo, para que vivamos como hijos de Dios y tengamos todos la vida eterna, reconciliándonos con Dios. Por eso iniciamos siempre el programa escuchando la palabra del Señor y lo que nos enseña la Santa Iglesia, siguiendo el pan de la palabra o misal diario para el pueblo de Dios de la editorial San Pablo. La Iglesia recuerda hoy a San Juan de Matera. De niño, Juan ya soñaba con vivir como ermitaño, o sea, una vida solitaria dedicada a la oración, a la contemplación, a la penitencia, buscando esa unión íntima con Dios. Abad en el monasterio de San Jacobo de Folla, o sea, el abad, el principal, es como el padre que está a cargo de un grupo de monjes. Abad en el monasterio de San Jacobo de Folla, Italia, insigne, o sea, distinguido por su austeridad, o sea, su vida de pobreza, de sacrificio, insigne por su austeridad y su predicación al pueblo. Instituyó la congregación de Pulsano en la región del Gárgano, bajo la regla de San Benito. Este San Benito, llamado también el padre de los monjes de Occidente. Es importante que conozcamos de la vida de este gran santo, San Benito. De sus monjes surgieron muchísimos santos para la Iglesia, para beneficio de la Iglesia y del mundo. Venerado por todos en razón de su ciencia, sus milagros, sus profecías y virtudes, San Juan de Matera pasó a mejor vida el 20 de junio del año 1139. San Juan de Matera, monje, ruega por nosotros. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, dice el Señor. De la misma manera como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a los que están dispersos y conservas en la unidad a los que se han congregado. Mira complacido el rebaño de tu Hijo, y haz que a los consagrados por un mismo bautismo los reúna la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siempre vivir en unidad, en caridad. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, queremos que conozcan la gracia que ha otorgado Dios a las comunidades cristianas de Macedonia, pues en medio de las pruebas y de los sufrimientos ha sido inmensa su alegría, y su extrema pobreza ha producido tesoros de generosidad. Somos testigos de que han hecho lo que podían y más de lo que podían. Espontáneamente nos pedían con mucha insistencia el favor de participar en la ayuda a los hermanos, y superando nuestras esperanzas, se pusieron ellos mismos a disposición del Señor y de nosotros, tal como Dios lo quería. De suerte que tuvimos que pedirle a Tito que concluyera entre ustedes esta obra de generosidad, puesto que él había comenzado. Y ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su generosidad. No se lo estamos ordenando, solo queremos comprobar mediante su interés por los demás qué tan sincero es su amor. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por ustedes,
para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 145. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Cantaré y tocaré para mi Dios mientras yo exista. Alaba, alma mía, al Señor. Dichoso aquel que es auxiliado por el Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto encierra. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Alaba, alma mía, al Señor. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Alaba, alma mía, al Señor. Aleluya, aleluya, les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Aleluya. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo, en cambio, les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué maravillosa es la palabra del Señor, que nos demuestra qué grande es el amor de Dios, que ama a todos. Líbranos, Señor, del amor calculador e interesado, para que seamos capaces de entregarnos totalmente, sin medidas ni reservas. Fecunda con tu palabra y con tu gracia nuestro yermo corazón, nuestro duro corazón, para que se manifieste tu reino en nuestro mundo. Amén. Cristo se hizo pobre por ustedes. Pablo pide a los cristianos de Corinto que participen con generosidad en la colecta que se está organizando a favor de la comunidad necesitada de Jerusalén. Les pone como ejemplo a los cristianos de Macedonia en Grecia. Estos eran más pobres que los de Corinto, ciudad griega que estaba más al sur, pero se esforzaron por encima de sus fuerzas en ayudar a los de la iglesia madre de Jerusalén, y Pablo los pone como ejemplo de generosidad a los macedonios. Más aún, esos cristianos tienen a gloria el poder ayudar a otros más pobres y consideran no un favor que ellos hacen, sino un favor que se les hace a ellos al permitirles organizar y colaborar con esta colecta. No dieron lo que tenían, se dieron a sí mismos. Pero hay otro ejemplo todavía más expresivo, el mismo Jesús, que siendo rico se hizo pobre, para que ustedes con su pobreza se hagan ricos. Lo mismo deberían hacer los de Corinto, que ya se distinguen por otras cosas: su fe, su sabiduría y la gratitud que deben sentir por Pablo. Amen a sus enemigos, nos dice el Señor. En el Sermón de la Montaña sigue Jesús contraponiendo la ley antigua con su nuevo estilo de vida, esta vez en cuanto al amor a los enemigos. Amarás a tu prójimo. Sí que estaba en el Antiguo Testamento, pero aborrecerás a tu enemigo. No lo encontramos directamente, pero se ve que es la interpretación popular. Jesús corrige esta interpretación. Sus seguidores deberán amar también a los enemigos, o sea, a los que no sean de su familia, o de su pueblo, o de su agrado. Saludar a los que no saludan, lo hacen todos. Amar a los que nos aman es algo espontáneo, no tiene ningún mérito.
Lo que ha de caracterizar a los cristianos es algo extraordinario. Saludar a los que no nos saludan, amar a los enemigos, hacer el bien a los que nos aborrecen. Jesús pone por delante como modelo nada menos que a Dios. Así serán hijos de su Padre, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda su lluvia a justos e injustos. Sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Amar incluso al que nos hace daño. Lo pide el Señor y es lo mejor. Camino más rápido para solucionar las dificultades. Amar incluso al que nos hace mal. Es una llamada a la generosidad para con los que son más pobres. ¿Somos solidarios con los demás o nos encerramos en nosotros mismos? Seguro que poseemos en cierta abundancia alguna clase de bienes, materiales, culturales, físicos, espirituales. ¿Somos generosos en compartirlos con los demás? Esto puede pedirse por los países del tercer mundo, hasta las ayudas que se organizan dentro de nuestro ambiente más cercano, o en la iglesia cuando se nos pide que colaboremos con nuestro aporte de dinero o de trabajo en los proyectos de la comunidad, porque siempre hay alguien que necesita alguna clase de ayuda. Deberíamos practicar mucho más decididamente una generosa comunicación cristiana de bienes, no en plan de limosna, como Cristo no dio limosna, sino que se entregó totalmente por nuestra salvación, como los de Macedonia, que según Pablo se dieron a sí mismos, haciendo lo que podían y más de lo que podían. La actitud de apertura y solidaridad con los demás debe caracterizar a los seguidores de Jesús. El que mejor imitado a Dios Padre es Jesús mismo, su Hijo amado. Si por alguien mostró preferencias el Señor, fue por los pobres, los débiles, los enfermos, los marginados, los pecadores. Y al final entregó su vida por todos y murió perdonando a los mismos que lo crucificaban. En nuestra pequeña historia de cada día, caben, por desgracia, la distinción de personas por simpatía o interés, las rencillas e indiferencias sostenidas, o el rencor hacia quienes nos parece que no nos miran bien. Tenemos un campo de examen y de propósito al leer estas recomendaciones de Jesús. Tal vez lo primero que tenemos que perdonar a los otros es eso, el que sean otros, con su carácter, sus manías, sus opiniones. Nos encontramos con personas de otra cultura, edad y formación, y a veces de raza y de situación social diferentes. Entonces es cuando tenemos que recordar el mandato de amar a todos, como el Padre, como Cristo Jesús. Porque cuando nos resultan simpáticos, es más fácil y no hace falta recordar el mandamiento del amor. El gesto de paz que hacemos antes de ir a comulgar, lo restringimos mentalmente solo para los amigos, familiares y los que congenian con nosotros, o lo entendemos como un gesto de que a lo largo de la jornada pondremos buena cara a todos. Oh Dios Padre bondadoso, que das tu sol y tu lluvia, buenos y malos, haznos semejantes a ti, para que llevemos tu amor a todos. Suscita, Señor, muchos testigos de la no violencia y cambia el corazón de los poderosos para que sean justos y generosos. Amén. Estábamos hablando de San Juan de Matera, que seguía la regla de San Benito. Es importante aprender la vida de este santo, fundador de los benedictinos, que ha dado cientos, miles de santos a la iglesia. Poco a poco vamos a ir en este programa y en los siguientes, Dios mediante, aprendiendo sobre San Benito, primer fundador de religiosos, año 547. Benito significa bendecido, bendito. En 1980, el Santo Padre Juan Pablo II nombró a San Benito como patrono de toda Europa, porque ha sido el santo
quien más influencia ha tenido quizás en este continente, por medio de la comunidad de religiosos que fundó y por medio de sus maravillosos escritos y de sus sabias enseñanzas. San Benito nació en Nurcia, Italia, cerca de Roma, en el año 480. De padres acomodados, fue enviado a Roma a estudiar filosofía y letras, y se nota que aprendió muy bien el idioma nacional, que era el latín, porque sus escritos están redactados en muy buen estilo, un buen latín. Todos los datos de su biografía los tomaremos de la vida de San Benito, escrita por el Papa San Gregorio Magno, que fue primero monje de su comunidad benedictina. Muy bien. Siempre echamos mano al catecismo de la Iglesia Católica. Estábamos hablando del matrimonio, pero también es importante hablar de la virginidad por el reino de Dios. Cristo es el centro de toda vida cristiana. El vínculo con Él ocupa el primer lugar entre todos los demás vínculos, familiares o sociales. El vínculo con Él, con el Señor, ocupa el primer lugar entre todos los demás vínculos familiares o sociales. Primero, la unión a Cristo. San Benito decía no anteponer nada a Cristo. Desde los comienzos de la Iglesia ha habido hombres y mujeres que han renunciado al gran bien del matrimonio y la familia para seguir al Cordero donde quiera que vaya, con un corazón indiviso, para ocuparse de las cosas del Señor, para tratar de agradarle en todo, para ir al encuentro del esposo que viene. Cristo mismo invitó a algunos a seguirle en este modo de vida, del que Él es modelo. Hay eunucos, o sea, los que no pueden tener relaciones. Dice el Señor, hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos hechos por los hombres, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. ¿Quién puede entender? Que entienda, nos dice el Señor. Nosotros sabemos que hay personas que se han consagrado completamente a Jesús y a la Iglesia, los sacerdotes, los obispos, el Papa, las monjitas, los religiosos, y eso también está muy bien, así como el matrimonio es un sacramento donde está presente Jesús. Los que siguen a Jesús en la vida de la virginidad o renunciar al matrimonio por el reino, lo hacen por amor a Jesús y al reino de los cielos. Bien. Estoy muy preocupado y triste por un amigo que está sufriendo cáncer de próstata, ¿no? El cáncer está avanzado, ha hecho metástasis, él es consciente de eso, pero admirablemente está la esposa a su lado y va enfrentando su enfermedad, y esperamos que salga adelante nuestro querido amigo, al cual le mandamos un afectuoso saludo. A Mario siempre pedimos por él, un hombre ejemplar, un hombre pro vida, pro familia, un hombre de ciencia, extraordinario, padre de familia numerosa, un hombre de rosario diario. Pedimos por el bienestar, la salud de nuestro amigo Mario. En cuanto a la detección del cáncer de próstata, principios generales. El cáncer de próstata es la neoplasia maligna, es el cáncer, la neoplasia maligna no cutánea, más frecuente en hombres ancianos, y es la segunda causa de muerte por cáncer después del cáncer de pulmón. Maligna no cutánea porque es muy frecuente los tumores cutáneos malignos. Por eso hay que acudir pronto al dermatólogo para que pueda extirpar, sacar esta lesión, las lesiones malignas, lunares, negruzcos que cambian de color o de tamaño. El dermatólogo puede retirar a tiempo esos cánceres. Pero entre las neoplasias no cutáneas, o sea, no de la piel, decíamos que el cáncer de próstata es la neoplasia más frecuente, la neoplasia maligna, el cáncer más frecuente en hombres de edad, y es la segunda causa de muerte por cáncer después del cáncer de pulmón.
Es interesante este libro es norteamericano, ¿no? Le da mucha importancia que hay que tener cuidado con los tumores de piel, esos lunares que pueden ser malignos, mucho cuidado con el cáncer de pulmón, que va a la cabeza en la causa de muerte, y enseguida el cáncer de próstata. Desde acá ya hablamos de que no conviene fumar para evitar el cáncer de pulmón. En el año 2013 se diagnosticará un cáncer de próstata aproximadamente en 239,000 hombres y morirán 29,000 hombres por este cáncer. Aunque esto está en relación al año 2013, pero se puede tener una idea interesante, ¿no?, de la frecuencia, que en un año mueren 29,000 por cáncer. Sería bueno averiguar si esto corresponde a los Estados Unidos, ¿no? Puede ser una estadística de los Estados Unidos. Aquí están los autores, Siegel, Naishadam, Gemal, que tienen un trabajo de estadísticas de cáncer, ¿no? Pero todavía no queda claro si se refiere solo a los Estados Unidos. 29,000, o sea, aproximadamente 30,000 hombres mueren cada año por cáncer, probablemente en los Estados Unidos. La introducción de pruebas de detección del cáncer de próstata ha llevado a una intensa polémica y a diversas recomendaciones. Como siempre hay polémica en los seres humanos, ¿no? Cada qué tiempo hacerse la prueba, a partir de qué edad, si aparte del antígeno prostático y el eco de próstata es indispensable o no el tacto rectal, etcétera, etcétera. La evolución variable del cáncer de próstata hace de la detección de la enfermedad una decisión compleja. ¿Qué quiere decir? Algunos hombres presentan cáncer de próstata subclínico, que avanza lentamente y nunca contribuye a la mortalidad. Cáncer ahí pequeñito en la próstata que avanza lentamente, se va a morir de otra cosa y no de cáncer de próstata. Esos son algunos casos. En tanto que otros tienen un proceso suficientemente agresivo como para causar su muerte prematura. En unos avanza lento y en otros avanza rápido y puede llevar a la muerte. En el American Cancer Society se recomienda iniciar los programas de cribado y detección temprana en hombres con alto riesgo de cáncer de próstata. Por ejemplo, familiar en primer grado diagnosticado de cáncer de próstata antes de los 65 años de edad, o ascendencia afroamericana. Así le dicen ahí a los negritos afroamericanos, ¿no? Comenzando tan pronto como de los 40 a los 45 años de edad. Entonces, fíjense un criterio, ¿no? Si un familiar en primer grado ha tenido cáncer de próstata antes de los 65 años de edad, o tiene ascendencia afroamericana, o sea, negritos en la familia, debe comenzar a los 40 o máximo a los 45 años de edad las pruebas de detección. La American Urological Society recomienda un abordaje individualizado en hombres de 54 a 71 años de edad. O sea, esto dicen comenzar un poco más tarde, ¿no? Sin embargo, otras organizaciones científicas de Estados Unidos y Canadá y del Reino Unido desaconsejan la detección temprana. Esto no se entiende por qué, ¿no? Unos están a favor de empezar temprano con la detección y otros que no entendemos. Por desgracia, no se dispone de pruebas de detección altamente sensibles que identifiquen cánceres que probablemente tengan importancia clínica, ni de pruebas altamente específicas que identifiquen la enfermedad de bajo grado, que posiblemente no sea causa de muerte. O sea, una prueba que desde el principio diga, bueno, esto no tiene importancia o esto sí tiene importancia, ¿no?
No hay pruebas así muy claras que digan esto sí amerita mayor estudio porque puede ser un cáncer, o esto no es tan importante. Dicen que las pruebas no son tan específicas, pero la cosa no está clara todavía. La detección y el tratamiento precoz, temprano, son las únicas formas de reducir la mortalidad por cáncer de próstata, ya que una vez que se disemina más allá de la cápsula, es incurable. Miren esta definición que dan aquí. La detección y el tratamiento precoz son la única forma de reducir la mortalidad por cáncer de próstata, ya que una vez que se disemina más allá de la cápsula que rodea la próstata, es incurable. Hasta ahora no hay curación. La detección ha aumentado de manera eficaz la identificación del cáncer limitado a la próstata, o sea que aún no sale de la cápsula, y potencialmente curable. O sea, las pruebas de detección dicen sí que hay un pequeño cáncer y es curable o potencialmente curable. No obstante, el aparente aumento en la supervivencia resultante de la detección precoz puede deberse a un sesgo, dice, de anticipación diagnóstica, ya que se diagnostica más temprano en hombres a los que nunca se les llegaría a diagnosticar o que no tendrían secuelas del cáncer de próstata. No está muy claro lo que dicen aquí los americanos. Lo que sí, que si se detecta pronto hay posibilidad de curación, clarísimo. No se ha demostrado de manera definitiva el beneficio del tratamiento del cáncer de próstata clínicamente localizado. Está pequeñito allí, el tratamiento, dicen, no se ha demostrado de manera definitiva el beneficio. Fíjense, más confusión. En estudios observacionales de hombres con cánceres bien o moderadamente diferenciados, el seguimiento activo o la observación sola se asocian a elevadas tasas de supervivencia específicas de cáncer de próstata. O sea que solamente observarlo también es positivo, dicen. Qué curioso. Las principales modalidades terapéuticas, o sea, la prostatectomía radical, sacar la próstata, y la radioterapia, se asocian a tasas significativas de complicaciones, como disfunción eréctil. O sea, sacaron la próstata y ya uno de los problemas que puede darse es que tiene dificultad para tener relación sexual, disfunción eréctil. Otro problema es incontinencia urinaria. El paciente se orina, moja el calzoncillo, termina usando pañal. Y otras, lesiones uretrales o rectales, tal vez por la radioterapia, ¿no? Lesiones en la uretra, lesiones en el recto, se sale la orina, disfunción eréctil o impotencia sexual, como se llamaba antes, cuando se va a la prostatectomía o la radioterapia. Bueno, pero siempre hay cirujanos o hay radioterapistas que hacen tan bien en su trabajo que no quedan complicaciones. Sigue la controversia en cuanto a si la detección del cáncer de próstata reduce su morbilidad y mortalidad. En dos grandes estudios clínicos prospectivos, aleatorizados y multicéntricos, estas son palabras técnicas para decir que fue muy bien hecho el estudio, ¿no? Prospectivo de hoy en adelante, tal vez 2 años, 3 años de estudio, ¿no? Aleatorizados, hablan al azar, multicéntricos, en diferentes lugares de estudio, ¿no? Uno realizado en Europa y otro en Estados Unidos. Se comunicaron resultados contradictorios al respecto, no hay acuerdo. En el estudio europeo se vio una reducción de la mortalidad del 20%, en tanto que en el de Estados Unidos no se encontraron diferencias significativas en la tasa de mortalidad si se detecta a tiempo el cáncer de próstata. Los resultados iniciales del estudio estadounidense, descritos a los 9 años, se mantenían en el análisis del seguimiento después de 10 y 13 años. Siguieron estudiando a ver qué pasa. ¿Conviene o no conviene detectar a tiempo el cáncer de próstata? Diríamos que evidentemente que sí, pero hay otros que discuten. Tacto rectal.
Es una exploración no estandarizada de la próstata que permite detectar alteraciones del 3 al 12% de los pacientes. De hecho, el acuerdo interobservador entre urólogos para la detección de alteraciones prostáticas es bajo. O sea, aquí da hasta entender que tampoco es una maravilla el tacto rectal, ¿no?, que siempre va a detectar. Eso no es así. El resultado anormal del tacto rectal, asimétrico, nodular o indurado, es lo que reporta el urólogo al pasar el dedo por el recto y sobre la próstata, ¿no? Está asimétrico, un lado no es lo mismo que el otro lado de la próstata, aquí está más duro, aquí está más blando, por ejemplo. Nodular, se palpan nódulos, o indurado, nota un poco dura la próstata, ¿no? Entonces todos estos no son muy buenas señales, ¿no? Que esté asimétrico un lado de la próstata en relación al otro, que se palpen nódulos, o que esté un poco dura la próstata, el tacto rectal. Tiene un valor predictivo positivo para cáncer solo del 18 al 28%. O sea que aunque el informe del tacto no sea muy positivo, solo del 18 al 28% se confirma el cáncer. Sin embargo, cuando se detectan alteraciones en el tacto rectal, se requiere una biopsia de próstata guiada por ecografía transrectal. Medio complicada esta biopsia, ¿no? Tiene que ser guiada por ecografía transrectal. Imagínense. Un poco incómodo para el paciente, ¿no? Por lo tanto, entre el 72 y el 82% de los pacientes con un resultado anormal del tacto rectal se les realizará una biopsia de próstata negativa para cáncer. O sea, el tacto, el resultado no es bueno, se hace la biopsia y hasta el 80% la biopsia dice negativo para cáncer. Bueno, esto está interesante, ¿no? En cuanto al famoso antígeno prostático específico, el antígeno prostático específico, PSA, del inglés Prostatic Specific Antigen, es una proteasa de serina de 240 aminoácidos, segregada por las células epiteliales de la próstata. O sea, es una proteína, porque la unión de aminoácidos va formando una proteína, ¿no?, que lisa el eyaculado congelado, que lisa el eyaculado coagulado para aumentar la movilidad espermática, ¿no? O sea, tiene una función, actúa sobre el semen, ¿no?, y aumenta la movilidad de los espermatozoides, ¿no? O sea, hace que sea menos denso el semen. Parte del antígeno prostático pasa de manera natural a la sangre y en mayor grado cuando hay cáncer de próstata. Entonces, este antígeno prostático, que tiene su función, va a ser más licuado, por decirlo así, el semen para que se movilicen más rápido los espermatozoides. Algo pasa a la sangre, este antígeno prostático, y pasa mucho más a la sangre cuando hay cáncer de próstata. El antígeno prostático va subiendo, ¿no? Además, la eyaculación y la manipulación de la próstata aumentan las concentraciones del antígeno prostático. O sea, si un paciente ha eyaculado recientemente, ha tenido una relación recientemente o le han hecho un tacto rectal recientemente, puede salir más alto el antígeno prostático. Sin embargo, un tacto rectal sistemático no cambia clínicamente los resultados de las pruebas del antígeno prostático específico. Ahora, la finasterida, un fármaco, reduce el antígeno prostático aproximadamente en el 50% en 6 a 12 meses. O sea, es un fármaco que se utiliza cuando hay problemas de próstata, ¿no? Va reduciendo el antígeno prostático específico. Hay que preguntar si está tomando o no finasterida. El valor predictivo positivo para un antígeno prostático
mayor de 4 es de aproximadamente 30%. O sea, si tiene más de 4 el antígeno prostático, habría una posibilidad, se entiende aquí, hasta un 30% de cáncer de próstata. Pero como corresponde a un espectro continuo, el riesgo de cáncer de próstata aumenta significativamente, incluso en concentraciones dentro de los límites normales. O sea que hay personas que tienen el antígeno prostático normal y pueden tener también cáncer de próstata, ¿no? La sensibilidad de este valor de corte es del 70 al 80%. O sea, el valor de corte es de 4, ¿no? Más de 4 aumenta el riesgo de cáncer de próstata. Y la sensibilidad de este corte es del 70 al 80%. Pero su especificidad es baja, ya que múltiples trastornos, además del cáncer de próstata, pueden elevar el antígeno prostático específico. Esto es interesante, ¿no? Tiene que saberlo el especialista y el médico también, porque puede estar elevado el antígeno, pero no por cáncer, sino por otras causas. Procesos que afectan el antígeno prostático específico, además del cáncer de próstata: la edad, una hiperplasia prostática benigna, está creciendo la próstata, pero no hay cáncer. Si se le ha hecho una biopsia de próstata, si ha tenido una infección o una inflamación de la próstata, o sea, prostatitis, si ha habido una eyaculación reciente por una relación sexual, si tiene infección de las vías urinarias, si se ha hecho un masaje prostático vigoroso, transrectal, un masaje de la próstata. Todo esto aumenta el antígeno prostático específico. Bien. O puede disminuir el antígeno prostático específico un tratamiento con el fármaco finasterida, o si se le ha extirpado la próstata, ¿no? Por supuesto, disminuye el antígeno prostático. Ok. Entonces, velocidad del antígeno prostático específico. La velocidad del antígeno prostático específico o ritmo de cambio del antígeno prostático específico respecto al tiempo es anómala cuando es mayor de 0.35 por año, cuando el antígeno prostático es menor de 4, o es anómala si el cambio anual es mayor del 0.75, cuando el antígeno prostático es mayor de 4. Y son unas cosas un poquito complicadas de entender, pero el antígeno prostático va subiendo poco a poco, ¿no? Si subió más de 0.35 al año, tiene un valor importante si tiene un antígeno prostático total menos de 4. O si la velocidad de cambio es mayor de 0.75 por año, tiene una importancia si el antígeno prostático es mayor de 4. Un estudio sugiere que la velocidad del antígeno prostático específico puede ser útil para el pronóstico cuando se obtiene en el año anterior al diagnóstico de cáncer de próstata. Claro. El año anterior estaba bien y ahora el antígeno prostático ha subido mucho, ¿no? El antígeno prostático específico libre. El porcentaje de antígeno prostático específico libre y el cociente del antígeno prostático libre con respecto del antígeno prostático unido en suero es menor en los hombres con cáncer de próstata que en los que tienen enfermedad prostática benigna. Ahí se realiza una operación, un cociente entre el antígeno prostático libre y el antígeno prostático total sería, ¿no? Es bajo cuando hay cáncer de próstata. Es muy útil para decidir en qué pacientes con un antígeno prostático ligeramente elevado, entre 4 y 10, debe realizarse una biopsia. Entonces, si el antígeno está entre 4 y 10, pero la fracción libre del antígeno prostática es baja, muy baja, tendría que ser una indicación de realizar biopsia. El valor de corte superior al 30%
reduce de manera significativa el número de biopsias falsamente positivas, a la vez que conserva un alto grado de sensibilidad. Entonces, esto no está muy claro, son cuestiones estadísticas que hay que profundizar. También se puede medir el antígeno prostático específico en complejo, PSAC, pero no tiene ventaja significativa sobre el antígeno prostático. Ya conocemos, ¿no? Ahora, en cuanto a la densidad del antígeno prostático específico, se define como el antígeno prostático específico dividido por el volumen prostático, medido por ecografía transrectal o resonancia magnética, y se compara con intervalos de referencia según la edad y el grupo racial. Esta densidad del antígeno prostático específico es más costosa y conlleva menos beneficio claro para las tasas de detección de cáncer. Por eso no forma parte de las directrices habituales recomendadas. Detección temprana. La decisión de realizar la detección de cáncer de próstata debe individualizarse, ya que la falta de pruebas de estudios clínicos ha llevado a recomendaciones muy diferentes sobre la detección. Unos dicen una cosa, otros otra. A los pacientes que solicitan detección de cáncer de próstata se les debe informar sobre los riesgos y beneficios. La actualización concluye que hay una certidumbre moderada de que los beneficios de la detección temprana no superan los posibles perjuicios y desaconseja la detección del cáncer de próstata basada solo en el antígeno prostático específico. Se debe informar a los hombres que soliciten la detección para que puedan tomar una decisión informada. Tal vez la solución sería no solo el antígeno prostático, sino también el eco y el tacto para llegar a alguna conclusión. En la American Cancer Society se recomienda la detección en hombres de 50 años si la esperanza de vida es de al menos 10 años. La frecuencia debe ser anual si el antígeno prostático específico es más de 2.5 y cada 2 años si el antígeno prostático es menos de 2.5. Fíjense, los americanos, algunos se controlan cada 2 años, ¿no? Si tienen niveles bajos. Se debe ofrecer la detección comenzando a partir de los 40 a 45 años a los hombres con riesgo elevado, especialmente afroamericanos, o que tengan uno o más familiares en primer grado con cáncer de próstata antes de los 65. Fíjense, si es afroamericano, sea negrito, o tiene familiares cercanos con cáncer de próstata antes de los 65, sí. Terminamos aquí diciendo que la American Urological Association recomienda un abordaje individualizado y la toma de decisiones compartidas en hombres de 55 a 69 años de edad. Bueno, agradecemos a Pedrito que está en cabina, agradecemos a los oyentes, les deseamos muchas bendiciones con Jesús, José y María y un afectuoso saludo a nuestro querido amigo Mario. Bendiciones.